Hola, ¿qué tal? Los saluda el siervo de nuestro Señor Jesucristo, su hermano y amigo, el pastor Carlos Parga. Hoy seguimos con el estudio del libro de Esther, el cual es un panorama profético de la iglesia, pero no de cualquier iglesia, sino de la iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es la iglesia triunfante. Solo después de que nuestra vida haya quedado establecida en Dios, podremos interceder por otros que estén condenados a ser destruidos por el enemigo. Como hemos visto, la ira del rey se encendió cuando se dio cuenta de que el enemigo había tocado a la reina y el pueblo de Dios. Como la ley no permitía que se anulara el nuevo decreto, les dijo a Esther y Mardoqueo que escribieran un nuevo decreto en contra de sus enemigos. El nuevo decreto demostraría ser una ley más alta que seguiría por encima de la primera. Aunque no la anulaban, sí les daba a los judíos los recursos necesarios para eliminar su efecto mortal sobre ellos. De igual forma, la ley del amor es superior a la ley de Moisés. Aunque Jesús vino a cumplir la ley, lo hizo a través del poder de la ley del amor. Fue una ley más alta. El nuevo mandamiento que nos dio fue que nos amemos unos a otros y cumplamos así su ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Cuando cumplimos ese mandamiento, entonces la ley pierde todo su poder para condenarnos. El nuevo decreto estaría sellado con el anillo que llevaba el sello real. Y les daría poder a los judíos para defenderse contra sus enemigos en el día de la batalla. Aunque se encienda la ira de Dios contra nuestros enemigos, Él nos sigue haciendo participar en la lucha para dominarlos. El decreto cuyo cumplimiento iniciemos contra nuestros enemigos y respaldado por la autoridad del sello del rey. Entonces será necesario librar la batalla, como se le exigió al pueblo de Esther para que triunfara sobre sus enemigos. Aprendamos, junto con el salmista David, que Dios nos va a enseñar a guerrear y nos dará una gran victoria el día de la batalla. Eso nos dice en el libro de los Salmos. A la iglesia le había dado el poder y la autoridad necesaria para destruir a los principados en las regiones celestes. Por medio de la adoración, el cielo que tenemos encima de nosotros puede quedar limpio de poderes enemigos. El ámbito celestial es territorio nuestro por derecho, puesto que Dios nos ha sentado, ¿dónde? En lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que necesitamos aprender a destruir carne, fortalezas y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Eso nos habla el apóstol Pablo en la carta de 2 de Corintios. La intercesión de Esther por su pueblo, debido a las malvadas artimañas de Amán, tiene su paralelo en las iglesias de hoy en nuestra intercesión contra las obras de la carne, estimuladas con frecuencia, claro, por el diablo y sus demonios. Así que es necesario destruir la obra de Amán en la iglesia, porque él está decidido a destruir a la iglesia. Pero recordemos que las puertas del infierno no podrán en contra de la iglesia. Las obras de la carne que aparecen en el capítulo 5 del libro del epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, miren lo que nos dice: adulterio, fornicación, son obras de la carne. No son espíritus, no son demonios, son obras de la carne. Ese es el peor enemigo, como dijo el apóstol Pablo, para él y para nosotros también. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Donde quiera que hallemos en acción estos males, es Amán, es la carne. Con su poder destructivo, él domina la situación. Me decían, bueno, entonces, porque cuando están haciendo liberación a unas personas, a unos hermanos ahí, y les dicen que soy espíritu de disensión, de herejía, de homicidio, recordemos que Satanás es padre de mentira. Él también te puede decir, y tú le puedes aventar ahí aceite, o hablar en lenguas, o agua bendita, y te va a decir, me está quemando, es padre de mentira. Jesús, ¿qué usó? La palabra. Y la palabra sigue vigente. Por la palabra, y por la palabra.
Así que donde quiera que hallemos en acción estos males, es Amán, con su poder destructivo. Él domina la situación. En el Antiguo Testamento revela 11 pecados contra Dios que hacen caer su ira sobre el hombre. Dios abre la tierra y envía vivas al infierno a las personas, o las quebranta con la lepra para castigar estos pecados. ¿Por qué María había quedado leprosa? Yo me pregunto. ¿Solo por no haber estado de acuerdo con su hermano Moisés acerca de la persona con la que se iba a casar? Tal vez habría tenido el derecho de no estar de acuerdo con su hermano en su casa, puesto que formaba parte de su familia terrenal. Pero llevó a la iglesia su queja contra el ungido de Dios. Esto causó problemas en el campamento y Dios la disciplinó, la castigó con la lepra. Él hace aparecer la lepra cuando causamos disensiones en el campamento. Es el pecado en nosotros. Dios no va a dejar que entren en su próximo plan el gran mover aquellos que tocan en su programa, o sea, sus propósitos, porque no vamos en contra de la persona, vamos en contra de Dios. Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán para establecer el reino de justicia. En nuestra vida y en nuestra iglesia debemos mencionar: bendito Espíritu Santo, este es tu pueblo. Todo lo que tenemos es tuyo, no tenemos otra razón de vivir más que tú. No le vamos a dar la oportunidad alguna a la carne para que reine dentro de nosotros, ni en medio de nosotros. Y eso es consagración. La iglesia va a prosperar bajo el gobierno de nuestro Mardoqueo celestial. Si le entregamos por completo nuestra vida al Espíritu Santo, vamos a descubrir que Él lleva el anillo y tiene acceso al trono para sellar cuantas peticiones hagamos, siempre y cuando, claro, de acuerdo a su voluntad, y sus leyes no pueden ser contrariadas. ¿Le ha dicho al diablo alguna vez que Dios no responde a sus oraciones? A veces la pensamos y a veces la piensa la persona. Satanás es el mayor mentiroso que haya existido jamás. Recordemos, es el padre de la mentira. Algunas veces nuestras oraciones no son respondidas porque pedimos mal o porque hemos violado un principio elegido por Dios con respecto a la oración. Y muchos se han de preguntar, bueno, pero ¿por qué Dios no perdona? Me decía uno a Satanás, el diablo, porque es padre de mentira. Nunca va a reconocer su error. Pero si nuestra oración va a ir a dar con el sello del anillo que tiene el Espíritu Santo, no va a ser rechazada, siempre y cuando esté dentro, claro, de la voluntad y el propósito del Señor. Mardoqueo recibió el anillo del rey para autorizar una respuesta y una ley, y nadie podía echar abajo las palabras selladas de aquella forma. Aunque haya fuerzas sobrenaturales que traten de obstaculizar la respuesta a nuestras oraciones, recibiremos respuesta. Las escrituras revelan que el profeta Daniel ayunó y oró durante 21 días sin recibir respuesta a su petición. Entonces le apareció un ángel con la respuesta y le explicó que se había producido una resistencia sobrenatural a sus oraciones que había retrasado su llegada. Pero ahora, mi querido hermano, el plan de sacrificio en la cruz del monte Gólgota, en el monte Calvario, en el monte de la calavera se realizó. Se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Cuando usted dobla su rodilla y clama al Señor, no hay ningún demonio, ninguna chichincle, ni Satanás mismo podrá estorbar la oración. ¿Por qué, hermano? Porque usted es lavado con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y la oración llega directo. Y aún así, recordemos que somos templos donde mora el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es Dios. Así es que Dios siempre gana esas batallas. Tenemos la victoria, no la vamos a tener, ya la tenemos la victoria. ¿Por qué ya la tenemos? Porque Jesús realizó la victoria en la cruz del Calvario. Pero si nos mantenemos en nuestro lugar de oración, claro, ante Él. Cuando Dios entra en batalla, la victoria es segura y somos hechos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores en Él. Cuando le consagramos por completo nuestra vida al Espíritu Santo, recibimos una posición, una autoridad y una riqueza auténtica. Yo no me rebajaría a convertirme en el rey de Inglaterra. No digo eso con arrogancia, sé que nunca se me ofrecería esa posición, pero si se me ofreciera, no me rebajaría a ocuparlo, porque prefiero ser embajador de mi rey a gobernar sobre unas cuantas personas. Una ocasión, cuando yo iba para México y mi hermano estaba muy grave, que partió a la presencia del Señor, iba yo repartiendo en el avión unos folletos, un Nuevo Testamento de los Gedeones, y unas personas que estaban tomando ahí dentro del avión me preguntó y me dijo, ¿tú no sabes con quién estás tratando? Le dije, no, señor, discúlpeme, pero ¿me permite darle este Nuevo Testamento? Pero no sabes con quién estás tratando. Le dije, no, soy el diputado fulano de tal. Le dije, mucho gusto, le dije.
¿Y usted quién es? Yo soy, dije, bueno, soy médico cirujano, egresado de la mejor universidad aquí de México, de la UNAM. Y aparte de esto, no soy diputado ni senador, pero soy embajador. Y se me quedó bien. ¿Embajador de quién? Embajador de Jesucristo. Que Dios me los bendiga, y me vine. No me hace falta usar coronas de diamantes y piedras preciosas. Tengo unas coronas que no se van a desvanecer. No necesito tener un cetro que se haya guardado bajo la llave de una caja de cristal. Tengo un cetro que puedo usar. ¿Cuál es la oración? No tengo que ponerme vestiduras especiales para los días de fiesta. Tengo un vestido para usarlo a diario porque estoy revestido de justicia, con la justicia de nuestro Señor Jesucristo, no con mi justicia, sino la de Él. ¿Para qué me interesaría ser líder político sobre la gente cuando Dios me ha hecho líder para llevar el Evangelio? Me ha hecho embajador. Ese es el llamamiento más elevado que hay sobre la tierra. Tengo mi mejor patrón y es el que mejor paga. Y nunca me falla. No podemos cumplir con nuestro llamamiento a menos que estemos dispuestos a entregarle la casa entera a Mardoqueo. Así es que la solicitud de Esther de que el rey se encargara de contrarrestar el resultado de la maniobra de Amán me recuerda un pasaje de las Escrituras que aparece en la primera carta de Juan, y que es más valioso para mí que ningún otro cuando paso por pruebas y tribulaciones, que dice así: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para esto. Son palabras que aplico a lo que me está pasando en estos momentos, y la destrucción de ese enemigo por el poder de Jesús ya está hecha. Ya se realizó en el monte Calvario. Él derramó su preciosa sangre por usted y por mí, y somos más que vencedores. Tenemos ya la victoria. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, por más grandes que sean las dificultades por las que estamos pasando, no tenemos por qué perder terreno. Seguiremos adelante. Llegamos al final de la prueba con el enemigo destrozado y totalmente vencido, porque él ya está vencido. El Señor lo venció en la cruz, a derramar su preciosa sangre. Está derrotado y por eso quiere hacer, ya le queda poco tiempo a hacer lo que más pueda hacer, pero recordemos que tenemos la alianza del Espíritu de Dios. Amán y todos aquellos que podrían estar en nuestra contra han sido derrotados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Si decidimos morir a nosotros mismos, dejar que Mardoqueo use el anillo y entregarle la casa, entonces Dios se encargará de nosotros, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El nombre de Susan tiene una importancia mayor que la descubierta por nosotros hasta este momento. La palabra significa el lugar donde habita el santo. En la tipología a lo largo de las escrituras, la ciudad representa a la iglesia. No, vuelvo a repetir, no cualquier otra iglesia, es la iglesia. Ahora la iglesia lavada con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que éramos una ciudad asentada sobre una colina. Cuando Mardoqueo salió del palacio vestido con lino fino y púrpura, la ciudad de Shushan se regocijó, se alegró. Cuando el Espíritu Santo toma el lugar que por derecho le corresponde a él en la iglesia, es tiempo de regocijarse, es tiempo de danzarle, es tiempo de cantarle, levantarle las manos, de adorarle como él quiere que le adoremos. Los cantos, gritos y danzas son unas expresiones maravillosas de regocijo en la iglesia. Hay una celebración cuando tenemos victoria sobre la carne. Pero hay muchas personas que pueden decir, es que Jesús no levantó las manos, no danzó, no lo lengo, nada de esto. ¿Cómo lo sabes tú? Pero yo sí lo sé, le digo, aquel que Jesús toca lo hace. Cuando llegue el día del banquete, ya no hay que seguir sentado con silicio y cenizas. Hemos estado en la presencia del Rey y vamos a estar en la mismísima presencia del Rey, y más que ahora tenemos el privilegio que somos templo donde mora el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es Dios. Así es que nuestra petición ha sido respondida. Amán ha sido ahorcado y la horca se va a ocupar de sus descendientes. Nuestra vida pasó del llanto al gozo, de la lamentación al banquete y enviarles porciones a otros. La iglesia puede esperar un tiempo de celebración en el cual sus enemigos hayan sido derrotados por medio del poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, cuando éste toma el lugar que le corresponde por derecho en su corazón. Por eso nos dice la palabra del Señor: aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es que cuando Dios lanza un decreto, solamente Dios puede decretar, mi querido hermano. Él tiene la autoridad para hacerlo. Nosotros podemos decir, quítense del medio el diablo, el demonio y todos los demás. Este decreto va a pasar. Pero Jesucristo está en nosotros. Y el que representa a Jesucristo es el Espíritu Santo dentro de nosotros.
Así es que podemos seguir adelante confiando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, tal como es visto los designios de Dios para la iglesia en el libro de Esther. Nos podríamos sentir inclinados a preguntar dónde se encuentra hoy la iglesia con respecto a los procesos de Dios. Yo creo que aún no ha llegado una revelación de Dios que va a ser la mayor que el ser humano vea jamás. Y aunque muchos crean que ya está todo revelado, mi querido hermano, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque lo oculto le pertenece al Señor y Él lo va a dar a quien Él quiera. Usted podrá decir, pero aquí ya está todo. Hermano, lea la palabra del Señor no solamente con nuestros ojos, sino con el corazón, y el Señor empezará a darnos porciones de todo esto. Yo he leído cuando Pablo dice en el libro de los Hechos que más bienaventurado es dar que recibir, que se lo dijo Jesús. Y yo no lo encuentro ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. ¿Dónde está? Está en el Antiguo. Tiene que estar, pero en un lugar, tiene que estar ahí. Te lo mencionó el Señor. Así que la iglesia va a conocer al Rey como nunca habíamos pensado que se lo podía conocer. Y el día que lo conocemos cara a cara nos inclinaremos y adoraremos al Señor, besaremos sus pies y les lanzaremos las coronas. Por eso, hermano, el libro de Esther habla en sentido profético de la iglesia gloriosa y triunfante, sin mancha y sin arruga, que conocerá el reinado definitivo de Mardoqueo divino y la destrucción de nuestros enemigos. Así es que el plan eterno de Dios, tal como le fue revelado a Pablo, aquello que había estado escondido desde el principio del mundo, se realizará en plenitud. Pablo afirmó que había recibido gracia para predicar las insondables riquezas de Cristo. Dice aquí la palabra del Señor en Efesios 3, 10 al 11, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está en Efesios capítulo 3. Pablo explicó que Dios le da dones de ministerios a la iglesia, a fin de perfeccionar ¿a quién? A nosotros los santos, santos apartados del pecado. Hemos sido santificados por la palabra. Ya por la palabra somos santificados. ¿Qué más queremos? ¿Ahora qué? Consagrarnos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a un varón perfecto a la medida, nos dice también en Efesios capítulo 4, de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy en día no vemos aún a la iglesia en su triunfo definitivo sobre sus enemigos. Pero Dios nos seguirá ayudando. No obstante, se halla bajo la mirada vigilante de Mardoqueo, el Espíritu Santo, quien le está dando revelación y poniendo en evidencia al verdadero enemigo de nuestras almas. Nuestra esperanza da victoria sobre nuestros enemigos y se apoya en nuestra obediencia al Espíritu Santo, mientras Él se mantiene fielmente vigilante para llevarnos al lugar seguro. Dios, que habita en la eternidad, no está limitado como nosotros. Es un Dios ilimitado. No necesita aplicar de uno en uno a nuestra vida los procesos necesarios. En cierto sentido, tal vez no sintamos que estemos en el lugar de preparación en el que se halló a Esther, solos y aislados, meditando y sometiéndonos a disciplinas especiales. En otro sentido, tal vez estemos conscientes del gozo que significa tener comunión en su presencia en la adoración del banquete que le preparemos a nuestro Rey. Por eso es bonito cuando estemos en la iglesia, en la congregación, cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos, empezamos a llorar, empezamos a alabar al Señor de señores, porque Él nos amó primero, por eso le amamos, porque Él derramó su preciosa sangre por nosotros, por eso le amamos, por eso le amamos, y podemos sentir esos ríos de agua viva dentro de nuestro interior, como dice la Escritura. Y tal vez nos hallemos en el día de batalla para nosotros contra ciertos enemigos en particular, que están compitiendo por nuestra alma, mientras presentamos ante el Rey nuestra petición de vida para nosotros y para los nuestros. Es vital que permanezcamos en constante comunión. Eso es lo que Él quiere. Así como un padre le gusta platicar con su hijo, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Usted podrá decir, es que ya Dios conoce todo de nosotros y Él sabe lo que necesitamos. Eso no importa, lo que quiere es una comunión, querido hermano. Y esa comunión con el Espíritu Santo, de manera que no nos engañe a amar una vida carnal tan astuta que amanece en nuestra vida. Dios
Cuando la iglesia se humille, cuando nos humillemos para ayunar y orar y presentarse ante el Rey, es lo que Él quiere, es lo que le da temor a Satanás cuando ve a un cristiano arrodillado. Aunque no le digamos nada, esperamos en el Señor y empezamos a llorar y a ser quebrantados por el Espíritu Santo. Y las lágrimas, mi querido hermano, el Señor conoce el lenguaje, como dice en el libro de los Salmos. Entonces, cuando la iglesia con nosotros, lavadas con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos humillemos para ayunar y orar y presentarse ante el Rey. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra del Señor, conocerá la adoración verdadera y experimentará la victoria definitiva sobre sus enemigos. Unámonos con este fin nuestros en nuestros corazones. Y usted y nadie será... se pensará o dirá, es que me aburro. No, cuando le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro intelecto, empezamos a levantar nuestras manos y empezamos a sentir la mismísima presencia del Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a hacerlo así, repitiendo y anhelante clamor como lo hizo la reina Esther. Oh Rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al Rey le place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Oro para que el Espíritu Santo ponga este clamor en muchos corazones, que hayan sido traídos al reino para esta hora. Y es lo que quiere el Señor, que nosotros nos humillemos y sigamos consagrándonos, que entremos a la universidad del quebrantamiento, que el Espíritu Santo nos quebrante y caigamos de rodillas clamándole al Dios vivo, porque Él está vivo. Él no es Dios de muertos, sino Él es Dios de vivos, mi querido hermano. No podemos tener un culto muerto teniendo un Dios vivo. Sería criminal predicar la palabra de Dios y la gente que se ponga sin interés, sin nada. Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo y el deseo y el anhelo de las almas que sean salvas y que lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando abramos la Biblia, cuando predicamos la palabra es viva y eficaz y más cortante, como dice en Hebreos. Y sigamos adelante. Gloria a Dios. Para la próxima vez veremos otra porción del libro de Esther y con eso vamos a finalizar. Y espero que sea grato para usted. Que Dios me lo siga bendiciendo y se despide el siervo de nuestro Señor Jesucristo, su amigo y hermano, el pastor Carlos Parga. Gracias por permitirme entrar a su hogar por este medio.